Bien, amigos, queremos darle nuestro pésame a nuestro querido amigo, que es uno de los padrinos de este programa y desde su fundación, Carlomagno González, por la muerte de su papá. Que, por cierto, el papá fue el autor de todos esos puestos de venta de pollos en todo el país. Falleció esta semana el padre de Mon y Moncito, era que le decían. Así que a Carlomagno el pésame por la muerte de su papá. Igual que en un ratito estaremos en la iglesia San Antonio de Gascue. Esa iglesia está, para los que viven en la parte de los alrededores de donde Machi Constant siempre ha vivido, sus amigos de la alrededor de Radio Televisión Dominicana, del Pepín y de San Carlos, pues que estaremos en la iglesia San Antonio de Gascue, detrás del Centro de Ginecología y Obstetricia de la Avenida Independencia. La misa por el alma de Machi Constant a las 9 en punto, de manera que estaremos a la menos cuarto en la iglesia San Antonio de Padua. Es bueno resaltar que esa misa, que se llevará a cabo a las 9 de la mañana en la iglesia San Antonio de Padua, será transmitida mañana como la misa regular de la iglesia del Gran Santo Domingo en Canal 3 del Supercanal a las 8, Canal 4 Radio Televisión Dominicana a las 7 y a las 6 en el Canal 19 de Johnny the Wire. De manera que estaremos en un ratito con los amigos y familiares de Machi en la iglesia San Antonio de una Eucaristía que celebrará el padre Kennedy Rodríguez. Vamos a continuación a conversar con el Papaupa. Míralo ahí, Ponce de León. ¿Qué tú querías decir? No, con relación a los fallecimientos, quiero dejar lo de Machi para último. Lo de el papá de Carlomagno, también hay que destacar que él fue el introductor en cierto tamaño de la crianza en el país de las guineas. Ajá. Hizo un intento muy interesante de crianza de la guinea francesa. La otra cosa, granja, ¿verdad? Sí, en granja, ese organizada. Él. Tú sabes que la guinea, después él nos va a hablar de eso porque él conoce toda la historia, está en la novela Papillón. Dice un animal extraño, lo declaraba un europeo, ¿verdad? Pero por eso dice, en la Guyana francesa era que estaba la guinea. ¿Y esas son las buenas, las francesas? Sí. Lo bueno de las guineas también hay que reconocer que en el sector avícola la crió pero libre. Uno de los grandes avicultores nuestros, Gregorio Mora, pero no era como lo hizo Monsignor. Gregorio. Sí, crió sueltas, utilizando los sobrantes que no podía utilizar en sus fábricas, en las mezcladoras que se quedaban afuera. Entonces decidió, ¿qué hago con esto? Y se lo llevó y comenzó a criar guineas en otro sitio. Me solidarizo como santiaguero con el recordado amigo, el síndico, el político, el amigo, José Enrique Suet. Y por último de Machi, doctor, mi pésame a toda la familia, a todo el sector, pero hay una anécdota de Machi que mucha gente desconoce. Machi pudo haberse graduado conmigo en la promoción del 66 de Lisa porque fue aceptado entrar. Y después que fue aceptado entrar a Lisa, en el 63, decidió no ir a estudiar agronomía. O sea que él pudo haber sido, y eso en parte usted recordará que siempre tenía el interés en el sector agroalimentario por esa razón. Y se nos han ido y se irán otros. Así que aquí estamos para otras cosas. Bien. Adelante, jóvenes. ¿Cómo va la cosa? La cosa va buena. Gracias.
Depende de cómo tú lo veas. ¿Qué usted estaba diciendo sobre la estructura del CONAPO? Mira, en el país y en cualquier sociedad deben haber contradicciones de los sectores. Eso es natural. Siendo cuando llegó Salvador al gobierno, que llegamos junto con él, acompañándole, se creó el mecanismo del Consejo Nacional de Producción Pecuaria para tratar de que existiese un balance de los grupos. Recordemos que si tú coges, como se decía ahorita el doctor Abeley, los lecheros no se ponen nunca totalmente de acuerdo, pero también indirectamente chocan o por los mismos alimentos, los mismos intereses, las mismas ventas con los polleros, pero también los polleros con los porcicultores con los acuicultores. Entonces se creó ese mecanismo de discusión para que fuésemos en ese momento un ciclo de ponernos de acuerdo todos los sectores ante otros sectores que tenemos también que concebir. El doctor siempre decía ahorita de si nosotros en el país, y se lo contestó habilidosamente Graveley, tenemos que sobrevivir también con los intermediarios. Ahora, hay que coordinar con todos los sectores, que no haya en demasía ningún desastre. Las fuerzas encontradas en las economías deben participar, porque cuando tú dices, yo quiero producir pollo más barato para bajar el precio del cerdo, no es eso, es competir entre las cosas. Hoy en día, en la acuicultura... Y con los hábitos, ¿qué otra cosa? Y con los hábitos, y con los ingresos, porque un pollo, tú lo consigues bien, es la carne más barata, pero tiene un alto porcentaje de huesos. En la Segunda Guerra Mundial, me decía un británico amigo nuestro del Tropical Product Institute, que siendo niños allá se comían la carne y guardaban los huesos para hacer una sopa, porque los ingleses en la guerra no tenían otra alternativa. Aquí nosotros conocemos el caso de la cabeza de los peces, que hacemos con eso una diversidad de sopas y de comidas, y en otras sociedades quizás no le prestan atención. Nosotros debemos comprender que ese encuentro de conocer un poco más sobre los animales debe servirnos. Siendo yo director de ganadería, traté en una ocasión de exportar pechugas de pollo a los países árabes, que hayan una alta demanda, lo cual inclusive en el gobierno pasado... Solo pechugas, sin hueso. Deshuesada. Lo querían los árabes del norte de África y los países árabes, querían pechuga. Entonces le demostramos al presidente Jorge Blanco de que con los sobrantes de otras piezas podíamos tener negocio. Tuvimos políticos que se opusieron y me bloquearon eso. Como me bloquearon la exportación también de animales de reses en viva, de pie de cría, que el doctor dijo, sí, a la Guyana, recientemente, me refiero hace menos de 10 años, se exportaron ganado en pie. Nosotros podemos exportar ganado en pie y no importa que se vayan los mejores, porque la tecnología permite renovarnos. Y también otro político bloqueó eso. ¿A qué me refiero? Que si nosotros, por ejemplo, volviendo a la alimentación, un pez, tú utilizas el 90% del pez, después que tú lo compras ya eviscerado. Un pollo se te reduce, un chivo se te llega hasta un 50-55%. Un cerdo, su utilidad está entre un 70-72%. Entonces, la orientación alimentaria a la población deben hacerlo los sectores, y la función del CONAPROPE es un Consejo Nacional de Producción Pecuaria para discutir todas las debilidades, incluyendo hasta la apícola, que de todos los animales quizás debe ser considerado el más importante para la alimentación humana. El presidente Abinader anuncia, y ese tema es tan importante, el precio, cuál puede sustituir cuando un producto está caro el otro, pero hay un tema de hábito, pero hay uno que tiene más hueso que otro, o sea, siempre hay esto. Pero anuncia una serie que el lunes dará una serie de informaciones importantes con el tema de la salsa de los precios. Yo quiero su opinión, porque en dos casos, aunque él lo deja para el lunes, él habla de que él entiende que los aumentos han sido localmente desproporcionales a lo que ha ocurrido de forma internacional, y en una entrevista anterior que dio en el periódico Nuevo Diario hace 3 o 4 días, exclusiva, le dice
que que están considerando abrir en algunas cosas las importaciones, que es lo que Ramón siempre dice, cuando tú tienes problemas, tú abres o dice que va a abrir. ¿Qué usted opina del... Primero, ¿se puede hacer algo? ¿Hay soluciones locales a este tema que ha sido fundamental en una semana hasta donde Leonel Fernández dice, tienen que subsidiar y resolver eso localmente? O sea, es el tema de la comida y del precio es el tema del momento. ¿Qué usted opina? Mira, tú dijiste varias cosas. Lo primero, los hábitos de consumo toman tiempo cambiarlo. Circunstancialmente sí, pero cada vez más rápido. Tú eras un niño o no habías nacido cuando los espaguetis aquí se comían los sábados. Era una comida sabatina. Cuando los pollos gringos eran muy raros y quizás comenzasen a venderse en Santo Domingo justamente los chicharrones de pollo, cuando se comenzaba la incipiente avicultura industrial en República Dominicana. Ahora, si nosotros amenazamos con importar ciertos productos, ya las cosas se nivelan en parte teóricamente. Lo que sí tenemos que hacer es enfatizar algunas producciones, algunas cosas que... Y ahí mismo se lleva la filosofía del CONAPROPE, discutamos las cosas entre nosotros, porque ¿quién piensa que la soya va a competir con los cerdos y los pollos si se utiliza en la acuicultura? Porque ya tú tienes que utilizar para la cría en jaulas, tecnología que nosotros introdujimos en el 77 con ayuda canadiense al país, para poder flotar los alimentos de ellos y de los camarones. Entonces es una situación que, Michelle, que nosotros tenemos que verla circunstancialmente. El presidente Abinader, con la mejor sana intención, dice eso. Yo creo que sí, que se puede hacer en algunos rubros, pero hay que planificar. Tú no puedes tener eso así por así, porque los productores nacionales, y es un caso muy notorio reciente, botando alimentos, botando inclusive la leche. Por cierto, no boten la leche, porque la imagen que el ganadero, no importa de dónde sea, es mala, es negativa. Si ustedes salen regalando esa leche a los pobres, ganan más terreno que votándole, haciendo ese gesto. Cuando se hizo en los años de Balaguer contra don Antonio, que no fue él, sino que se hizo por sentido político, la situación de ahora es por sentido de precio y de sectores en conflictos. Entonces usted tiene que cambiar metodología. Yo no sé si ustedes vieron también la botadera de ajíes de colores. Lo que yo veo ahí y el poco que yo conozco de ají, son ajíes gustosos, pero de los picantes posiblemente, del tipo de exportación. El gobierno no puede estar comprando ají porque lo estén botando, porque tenemos sobreproducción de ají picante para la exportación. Los productores tenemos que también planificarnos, tenemos que educarnos. Tú viste lo de la cebolla. Hay problemas siempre con la cebolla que creo que se puede solucionar en muchos sentidos y debemos solucionarlo. Mira, realmente yo tengo que salir del programa porque voy a la iglesia, pero quiero pedirte dos cosas. Primero, que traten en el tiempo que tienen de separar lo que son intereses. Decía Michelle hace un rato que cuando un chofer quería subir el precio o subirlo por encima de lo justo, se encantaba cuando subían un chele de la gasolina, porque de una vez subían 10 pesos. Entonces, cuando es el intermediario, el tema ese de que me dice un funcionario que al productor nada más hay que decirle, se va a importar cosas, y ahí mismo bajan los precios. ¿Hasta dónde eso es verdad? Y la otra es hacer justicia y darle las gracias a los productores de manzana en Baní, que se llaman Los Primos, que nos envió unos mangos muy buenos. Debe ser mango manzana, ¿verdad? Pero a ellos que esos mangos se lo agradecemos. Entonces, lo dejo para que siga con deslindar el problema ese de lo que es real, de lo que es... porque es que vi hoy que el precio del pan va a afectar a Abinader. Abinader no tiene que ver con la harina, con el trigo. Pero doctor, eso mismo que usted menciona del caso de los choferes de carro público, sube el gasoil 5 pesos y los transportistas de los plátanos, que traen 10,000 plátanos,
lo quieren subir un peso A a cada cada plátano. Los hueveros que tú traes del Cibao Central, de Moca, por ejemplo, 5,000, 10,000, no huevos, no, sino hasta algún jugo en cartones, y le quieren subir los transportistas. Señores, es que tienen que haber una descomposición de esos intereses, y la gente debe entender ahora mismo las situaciones que estamos viviendo. Las cebollas, hay que resolver los problemas con planificación. Que por cierto, Michelle, Fifi y el público, me dio una grata noticia ver que el Ministerio de Agricultura está iniciando un entrenamiento de los extensionistas. Lo que me sorprendió fue ver que las regiones sur, de las 8 regiones de agricultura, de las 8 regiones regionales de agricultura, hay 500 y pico de extensionistas. Lo que querría decir que tenemos que tener alrededor de 2,000 extensionistas en el país, en términos relativos, Ramón, que se van a entrenar con una serie de tecnologías para poder dar un real servicio y asignarle 30, 35 a cada extensionista, para que no diga que yo estoy a distancia. El que no quiera irse a trabajar al campo, el que no quiera coger calor, el que no quiera sudar, que deje el trabajo, le dé la oportunidad a otro, o que se reentrene. Ahora, yo sugeriría que esos reentrenamientos deben llevar también un factor de especialismo. Si alguien va a venir, como dice el doctor Jacín, de los mangos que le mandaron, el extensionista que esté en esa zona debe tener, entre otras cosas, conocimiento de el cultivo del mango, pero también del higo como potencial producción en la zona. Pero también debe saber sobre ganadería y de producción de pastizales o de forraje para la ganadería. O sea, debe ser adecuado a eso. Sumarse también al entrenamiento, que por cierto, señores, qué grato para mí como egresado del ISA ver el convenio entre el Banco Agrícola y la Universidad ISA para entrenamiento al personal del Banco Agrícola, que tiene que adecuarse. Todos tenemos que crear una reingeniería. Si yo me gradué en el 66, las cosas han cambiado mucho, señores. Lo que vemos en los cultivos, tú, Ramón, que viste el aniversario en estos días del Instituto del Tabaco, tú que fuiste de los primeros, no de los fundadores, pero de los 10 primeros, yo creo. Tenemos que ver eso, que lo que ha evolucionado ha sido significativo. En ese entonces no había el sistema de riego, de fertirrigación en tabaco, ni tampoco el cultivo de burley, ni tampoco los cultivos de capa. Entonces, la sociedad tiene que entender que esos son situaciones de reentrenamiento que debemos que verlo en ese sentido y en todos los otros sentidos. En el tema del tabaco, en algunas áreas hemos involucionado, porque en unos años en Santiago se hizo capa candela y se sembró burley, turco. El turco fue el único que no se sembró, que hubo que traerlo para los cigarrillos rubios. Sí. Y entonces luego ahora volvimos a evolucionar en el tema del tabaco, quiero decir. Pero vamos para no desorganizar la entrevista, ya tú vas por los puntos que le interesa a la gente escuchar, que a veces nosotros tomamos nota. Y entonces cuando tú vienes para acá, la gente encarga su cosa, su maleta, como dicen. Ramón, antes de pasar a los otros, miren, señores, a los productores nacionales, cual sea el área, no importa si es producción animal o si es producción vegetal o lo que sea, planifiquemos lo que vamos a sembrar, planifiquemos lo que vamos a exportar, entremos en una política sostenida de formación humana. Porque el capital humano, no es verdad que los coreanos, los taiwaneses, los tailandeses, los singapurenses o lo que sea, de países relativamente pequeños, similares a los nuestros, son mejores que nosotros. Es la carencia de un liderazgo que enfoque hacia una formación del verdadero productor agropecuario, con la debida formación, Ramón. Porque uno que ha visto tantos triunfos, tantos fracasos locales o internacionales, es por otra cosa que no sea el factor educativo. Y ahí que han desaparecido cosas de su origen de las instituciones rectoras, que uno no se explica cómo desaparecieron, porque sabemos que tenemos debilidad institucional en los ministerios de Agricultura, el IAD y todo eso funciona de acuerdo a la mente del que está. No hay una institucionalidad que diga, no, lo que corresponde hacer es esto. Entonces,
Yo recuerdo que a las 9 de la mañana el ministro de Agricultura sabía todo lo que se había sembrado y lo que se había cosechado en el país entero. Y ahora parece ser que Por la vía radio se está retomando. se está retomando la idea. Porque los productores de moca, yo te puedo mencionar Enriquillo Encarnación, Antonio Caco, que le decían que era el papá de los muchachos Enrique, que eran agrónomos casi todos. Danilo Rodríguez en la parte de otras cosas. Esa gente cuando iban a sembrar algo, hacían su estadística. Si no se la brindaba el gobierno, ellos la hacían para confirmarla. Salían, ¿tú sabes lo que hacía? Salían los domingos por Salcedo, Moca, La Vega y pero hay demasiado yuca. Lo vamos a sembrar, buscándole estabilidad en el precio. Sí. Pero el Departamento de Economía Agropecuaria en esos tiempos podía decirle a una gente, mire, esa tierra que usted tiene preparada, ¿qué usted va a sembrar ahí? Tal cosa. Usted siembra lo que usted quiera, pero mire, va a venir junta con 300,000 tareas que se están sembrando en San Juan. Pero Fifi, así es que piénselo. No, espérate, déjame, porque hay opciones. Pero no se ha vuelto a eso y yo no veo la razón. ¿Por qué no? Porque tú no puedes decir, por ejemplo, que nada más hay 500 técnicos en agricultura si hay 3,000. Es verdad que estamos viejos, la mayoría, pero hay muchos jóvenes. Sí. Y creo que se está tratando de retomar algunas de esas cosas para que el país pueda controlar mejor su... Pero no quiero... Lo de nuestra generación, somos viejos en edad, pero muchos somos jóvenes en funcionamiento y en pensamiento. Sí, yo soy más cibernético pero mira, hay que coger la famosa expresión de coger de los viejos y coger de los nuevos. Tú recuerdas que cuando don Antonio fue presidente, Hipólito secretario de Agricultura, se estableció el sistema informativo que quedaba en el edificio el edificio de enfrente, como le decíamos, donde está el INDRI, o uno de los edificios del INDRI. Y nosotros llegamos a ver cómo la operación informativa llegaba. No habían celulares, no había internet, no había una serie de cosas. Ahora es mucho más fácil. Es más barato. Más ahora, fácil. Un productor de Pedernales o de Dajabón que quiera sembrar melones para exportación, por ejemplo, coge el internet ya y sabe cuáles son los mercados de esos bienes. Entonces nosotros tenemos herramientas para eso, que es muy importante. No, y además se optimiza el servicio. Un técnico con una laptop delante, con un buen programa, puede darle servicio a 50 o 100 productores al día, consulta. Sí, sí. Incluso vaya, tómeme una foto, tómame un videito con la plaga que usted dice que tiene, ahí en el cogollo, en lo que sea, y no tiene que desplazarse. Lo que sí debe haber aquí, y eso nuestro amigo y colega Ángel de Hoy lo ha enfatizado mucho, y se ha hablado en este programa con somos gremialistas todos, que debemos entender que los gremialistas deben también ambicionar trabajar más cercano con el productor y recibir beneficios del productor, negociar, usar la filosofía que le mencioné a ustedes ahorita de por qué fundamos el CONAPROPE. Yo fui el primer presidente del CONAPROPE y tratamos de ver cómo esos grupos antagónicos trabajaban. Hay casos en Latinoamérica, el conglomerado de producción de café de Colombia tienen impuestos que lo dedican y le exigen a la gente que también los técnicos puedan conseguir informaciones suficientes a pasar y redituarse los técnicos. Igualmente, si tienen que poner un técnico como asesor o como asentado en esa zona, denle la oportunidad para que trabaje en eso. En el IAD, que se ha tratado de hacer muchas veces, hagámoslo ahora, porque el cambio debe ser cambio real. Porque tenemos potencialidades, señores. Ustedes no se imaginan el potencial que tiene este país solamente con visitar o ver lo que otros hacen. Emilio, ¿qué es FADI? Mira, el FADI es en Latinoamérica en el año 99 del siglo pasado, 1999, comenzamos un grupo de egresados de ISA a pensar en establecer en el país los futuros agricultores dominicanos, los Future Farmers of America, pero dominicanizados. Éramos el único movimiento en Latinoamérica según ellos en Estados Unidos. Eso fue un invento nuestro con relación a mis grupos de haitianos y a mis relaciones con el embajador Charles Manat del momento, el embajador norteamericano. En Estados Unidos hay 700... Ahí están las imágenes. Sí, yo le dejé que lo pudieran ver. Esos son estudiantes visitándonos el país. Esos son en una entrega de FAO
a uno de los proyectos de nosotros, de los FADI, de los futuros agricultores. De FADI. Sí, eso, sí, FADI, la sigla es Futuro Agricultor Dominicano Incorporado. Esos son excursionando los estudiantes de los Future Farmers of America. Señores, yo le pido por este medio al Ministerio de Turismo, de Relaciones Exteriores, por haber sido embajador, y a Turismo, que me escuchen. Podemos traer muchos estudiantes americanos a visitar el país. Eso es Hipólito recibiéndolo en Palacio a ellos, que fue, imagínense ustedes, para un joven americano ir a un país y decir, me recibió el presidente de la República. Oye, eso le enaltece, y nosotros sabemos que si vienen al país y el presidente Abinader lo hace, lo entiende. Porque yo traté con Leonel, señores, yo traté con Abinader, y yo no sé, quizás porque... ¿Con Abinader? Sí, traté con Danilo, marcadamente, y por eso ustedes me oyen con el asunto del Ponce de León, porque me confundían a conveniencia las partes. Unos no me querían porque yo era muy PRDista, sin ser político de ninguno. Otros me creían que yo era del PLD porque estaba en el gobierno. Pero si nosotros vemos ese potencial, esos son los estudiantes siendo recibidos por el embajador del momento, el embajador Hans Hertel, en la embajada americana. Salen otras fotografías de turismo de ellos, turismo agrícola, turismo. Esos son los grupos en el CEPROL de Salcedo, donde nos reunimos. ¿En qué año fue eso, más o menos? Nosotros nos iniciamos en el año 2000. 2000, con Hipólito, que con la idea comenzó en el 99. Hipólito llega al gobierno, nos incorporamos, nacemos, le damos mucho reconocimiento a las partes, y eso quizás cuando hay el cambio de gobierno, vemos que esos son repartiendo semillas donadas por los taiwaneses, donde el doctor Hassin participó mucho. Tú recordarás en el programa que hacíamos para reentregar semillas. Fueron con los taiwaneses. ¿Era de Olio ahí? Sí, de Olio fue presidente del FADI. De FADI, es el tesorero actual. Y nos acompañó siempre, dedicado a FADI de CEPI Corazón. Entonces nosotros... ¿Y ustedes no han hecho una evaluación de ese accionar de ustedes hace 20 años, a ver los resultados de esos niños, de esos jóvenes, cuáles se dedicaron a... ¿No hay algo de eso? Sí, hemos tratado de hacerlo como estructura de estudio. Ellos miren ahí conociendo sobre yuca, sobre guineo. Tienen que haber, porque además eran muchachos de la zona rural. No, ya hay graduados de la universidad. Ya hay profesores graduados en educación. Que eran de FADI. Que están dando clases en el CEPROR. Hay inclusive uno que salió síndico. Eso soy yo con los Future Farmers de Japón, reunido con ellos. ¿Salió síndico? Sí, síndico, pero hace años, no ahora, no. Okay. Porque estamos, 20 años no es nada, pero son 20 años. Y un joven que tenía en ese momento 16, 17. Como yo no estaba en ese tiempo. 17. Todos estábamos, ellos vacacionando aquí. Entonces, tú te imaginas que nosotros podamos... Tú trajiste jóvenes de fuera. Americanos de diferentes estados de la Unión Norteamericana. Lo pudimos traer a vacacionar, agroturismo. ¿Y ese lugar dónde es? Eso es en la costa de Puerto Plata. Hay fotografías de los grupos, y en la costa de Sur, que nosotros podemos traerlo a ellos y traerlo a su papá, darle incentivos. Pero otra cosa que nosotros podemos hacer, que es una de las propuestas que queremos, es que, y ustedes lo van a entender fácilmente, si ellos son futuros agricultores americanos o japoneses o coreanos, que son los 3 internacionales más exitosos, que vengan aquí al país, no le podemos decir, ustedes vienen a vacacionar una semana, 2 días de agroturismo, 2 días de clases de turismo para que conozcan cómo se cómo se produce, el mango, el aguacate, como la lechosa, el cacao, los cultivos que nosotros queremos incentivar que se agroexporten. Entonces, ¿cómo se procesa el tabaco? ¿Cómo se procesa y nosotros lo llevamos? Para que sean futuros fumadores de puro. Nosotros lo llevamos a ellos, no para que aprendan a fumar, lo llevamos a las licorerías, sino porque son pero cosas... es mejor que fumen tabaco y que sean atrayentes, porque es una realidad que ellos van a fumar tabaco, o sus padres, y van a tomar un trago. Y nosotros lo llevamos a Brugal, lo llevamos a la zona franca de Santiago y a León Jiménez. Y si nosotros hacemos eso como turismo, por favor, a la gente del Ministerio de Turismo, de Relaciones Exteriores, que somos los que tenemos que coordinar, pongámonos, ayudémonos, asistamos, porque no sabemos el límite de lo que es grande.
Esos estudiantes que vienen de Estados Unidos, Michelle y Fifi, si nosotros logramos traerlos a ellos como se hicimos, llegamos a exportar café dominicano, pero ya en vez de café ellos querían chocolatines, ellos querían artesanías, ellos querían otros bienes. Pero cuando el cambio de gobierno, lo de Hipólito fue que apoyó eso. No, el proyecto lo apoyó Hipólito como ciudadano, como presidente. No era un proyecto político de Fadi. Cuando viene el cambio de gobierno, cuando Leonel nos daba Hipólito 21,000 pesos mensuales, en ese entonces pon tú que fueran 40,000 de ahora o 50. Y nos lo quitaron, nos lo fueron reduciendo y en 2 años nos quitaron porque no podían apoyar un proyecto que Hipólito había apoyado. Señores, no es por política. Los presidentes tienen que ver que el país sobrevive, que el país sigue. Sí, eso siempre se ha visto, pero ya eso va a desaparecer porque el presidente actual ya ha dado cátedra de continuidad del Estado. Esperamos que así sea. Sí, seguro. Esperamos que así sea, pero no, hay que crear una cultura. Bien, vamos a darle las gracias y vamos a esperar que sea así. Agradecemos al ingeniero Emilio Olivo Ponce de León, nos acompañó en el día de hoy. Ojalá que todas estas iniciativas se puedan ejecutar en República Dominicana. Además es un proyecto bonito, ¿verdad? Sí, y necesario, porque señores, el oro real de República Dominicana es la agropecuaria. Somos un país privilegiado. Yo lo he escrito y lo he dicho y lo he comentado inclusive aquí. Desde Maine en Estados Unidos hasta la Patagonia es el único país que tiene las condiciones totales para tener una diversidad de producción hortofrutícola. Este es un país bendecido en una situación geográfica. Nosotros estamos exportando 300, 400 millones de dólares, en cacao, y en 5 años con una buena estrategia podemos duplicarlo. Claro. Nosotros estamos produciendo como 20 millones en mango, y en mango es ilimitado. Aquí se exportan, y mucha gente no sabe, 1,000 y pico $1 millón y pico de dólares en limoncillo. Entonces, Bueno. Michelle, Muchísimas gracias, ingeniero. gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.